¿Alguna vez te has despertado en medio de la madrugada con el corazón latiendo a 1000 por hora? Conoces perfectamente esa sensación. La habitación está a oscuras, el silencio a tu alrededor es absoluto, pero en tu mente hay un ruido ensordecedor. Es el peso aplastante del mañana, la ansiedad de lo desconocido, las facturas por pagar, las conversaciones difíciles que has estado posponiendo y las heridas emocionales que aún sangran. En esas horas solitarias de la noche, la cama no se siente como un lugar de descanso, sino como un auténtico campo de batalla. Te quedas mirando el techo, viendo cómo las sombras parecen alargarse en la oscuridad, y te preguntas con un nudo en la garganta si tendrás la fuerza física y mental suficiente para enfrentar las próximas 24 horas. Yo he estado ahí, he sentido ese frío cortante en el pecho. He querido cerrar los ojos con fuerza, taparme la cabeza con las sábanas y rogar que el mundo se detenga al menos por un instante. Pero entonces, algo imperceptible y al mismo tiempo milagroso sucede. La noche más oscura y aterradora comienza a ceder. Una fina línea de luz dorada o azulada se filtra tímidamente por la rendija de la ventana. El reloj avanza, el mundo gira en su eje y el aire frío de la mañana entra una vez más a tus pulmones. Respiras y en ese simple acto biológico e involuntario de inhalar y exhalar, te das cuenta de una verdad aplastante y hermosa. Estás vivo, has sobrevivido a la noche, y es aquí, en esta transición sagrada entre la sombra y la luz, donde debe nacer la primera oración del día, el primer suspiro de nuestra alma sedienta. Padre Celestial amado, susurramos en este nuevo amanecer. Me acerco a ti no con la arrogancia de quien cree merecerlo todo, sino con un corazón que ha estado cargado y que ahora, al ver la luz del sol, se llena de un profundo agradecimiento. Tengo el privilegio inmenso, el honor inmerecido y lleno de alegría de hablar contigo una vez más. A menudo caminamos por la vida en un piloto automático peligroso y destructivo. El sonido estridente de la alarma del teléfono nos saca de la cama como un latigazo y saltamos directamente a la espiral frenética del estrés. El café tomado a medias y quemando la garganta, el tráfico insoportable, la pantalla del celular escupiendo un sinfín de malas noticias y notificaciones. Hemos olvidado el arte sagrado de la pausa. Hemos perdido la capacidad de maravillarnos ante el milagro más grande que se nos entrega envuelto en papel de regalo cada 24 horas. El regalo de la vida. Gracias, Señor, por abrir mis ojos. Gracias por permitirme contemplar la luz de este día que apenas comienza. Esta mañana me niego a saltar de la cama directamente hacia el pozo de mis problemas. Quiero quedarme un segundo más aquí, reconociendo que este aliento que infla mi pecho no es un derecho que yo haya comprado, sino un préstamo amoroso de tu parte. Vivimos con una arrogancia sutil, asumiendo ciegamente que el mañana está garantizado en nuestro calendario. Hacemos planes a largo plazo para el próximo mes, agendamos viajes para el próximo año, ahorramos para una jubilación lejana y en el proceso olvidamos por completo que nuestro único territorio real es el presente, el hoy. Tu palabra, que es ancla en medio de la tormenta, dice que tus misericordias se renuevan cada mañana. Hoy, al despertar, puedo experimentar esa verdad irrefutable en mi propia vida. Cada nuevo día que me concedes es una muestra directa, palpable y abrumadora de tu amor infinito. Es un regalo precioso, frágil y efímero que no quiero, ni debo tomar a la ligera. Reconozco con los ojos empañados y una humildad que me hace doblar las rodillas, que no todos tuvieron la oportunidad de despertar. Anoche, millones de personas en todo el mundo cerraron sus ojos con la misma certeza y tranquilidad con la que yo lo hice. Pero no vieron el sol de esta mañana. Sus sillas estarán dolorosamente vacías en la mesa del desayuno. Sus nombres serán pronunciados hoy en medio de lágrimas y abrazos rotos. Sin embargo, aquí estoy yo, respirando, sintiendo, doliendo, amando, viviendo. Y si estoy aquí, no es porque sea mejor ser humano, más fuerte, más inteligente o más santo que aquellos que partieron. Todo es única y exclusivamente por tu inmensa gracia. Añadir a esta oración mi propia experiencia humana
me hace pensar en cuántas veces arrastramos el pesado equipaje de ayer hacia el viaje de hoy. El terrible fracaso que cometimos ayer en el trabajo, la palabra áspera e hiriente que le disparamos a alguien que amamos, la tentación en la que volvimos a caer y de la que nos sentimos tan profundamente avergonzados. El enemigo de nuestras mentes quiere que nos despertemos envueltos en la sucia cobija de la culpa. Quiere que el primer pensamiento de la mañana sea un sombrío recordatorio de nuestras continuas insuficiencias. Pero entonces recuerdo esa promesa monumental que rompe cadenas. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Piensa por un instante en la magnitud de esta afirmación. Dios no recalienta la misericordia de ayer en un microondas espiritual. Él no te da las sobras de su amor del día anterior. Cada vez que el sol asoma por el horizonte, el cielo fabrica un nuevo lote de perdón, de compasión y de oportunidades exclusivamente diseñado para ti, a tu medida, para este día específico. La misericordia de ayer fue la medicina exacta para los errores de ayer. La misericordia de hoy es fresca, intacta, inagotable y está lista para cubrirte por completo. Esto significa que hoy es verdaderamente un lienzo en blanco. No permitas que las manchas oscuras de tu pasado arruinen la hermosa obra de arte que Dios quiere pintar en el lienzo de tu vida el día de hoy. Gracias porque tienes planes de bien para mí, como está firmemente escrito en tus promesas. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Incluso cuando mi mente ansiosa me grita que todo va a salir terriblemente mal, tu voz pacífica interrumpe mi caos interno. Señor, mientras yo descansaba, mientras mi cuerpo físico estaba sumido en la vulnerabilidad del sueño y mi mente vagaba por laberintos inconscientes, tú velabas por mí con los ojos abiertos. Nunca duermes, no te fatigas, nunca te cansas de cuidarme. Como bien lo relata el Salmo ancestral, tú eres mi guardián fiel, el vigilante inquebrantable que protege mi vida en todo momento, de día y de noche. Gracias por rodear con un escudo de fuego mi casa, por cuidar los pasos de mi familia y por proteger todo aquello que en tu bondad me has confiado. Esa certeza absoluta no es un simple pensamiento positivo, es un pilar de hierro que llena mi alma de una paz y una seguridad inquebrantables. No se trata de practicar un optimismo tóxico y desconectado de la realidad. El mundo moderno nos dicta que debemos sonreír fingiendo que todo es perfecto, ocultando nuestras cicatrices bajo filtros de redes sociales. Pero la verdadera fe no es negación, es perspectiva. Agradecer profundamente en la madrugada no significa que mágicamente mis deudas hayan desaparecido del banco, que el aterrador diagnóstico médico se haya borrado del papel o que mis problemas familiares se hayan evaporado como el rocío. Agradecer en medio de la tormenta significa que tengo plena conciencia de que el capitán está en mi barco. Las olas pueden rugir, el viento puede amenazar con volcar mi vida, pero decido mirar al miedo a los ojos y decirle: sé que estás ahí, sé que golpeas fuerte, pero mi Dios es infinitamente más grande que mi tormenta transitoria. Por eso, hoy te invito a que te levantes de esa cama como un guerrero. Respira profundo. Siente el latido rítmico de tu corazón. Ese boom, boom, boom constante es el tambor con el que el Creador del universo marca el comienzo de una nueva batalla llena de esperanza para ti. Estás vivo y con ese aliento de vida, estás listo para buscar la brújula que guiará tus pasos en las decisiones que están a punto de llegar. Vivimos en una época paradójica y abrumadora. Tenemos a nuestra disposición la tecnología más avanzada de la historia de la humanidad. Llevamos en nuestros bolsillos dispositivos capaces de mapear el mundo entero, calcular rutas en fracciones de segundo y guiarnos con precisión satelital a cualquier destino físico. Sin embargo, a pesar de tener mapas digitales para cada callejón y carretera del planeta, nunca antes una generación se había sentido tan profundamente perdida en el mapa de su propia vida. Despertamos cada mañana y nos encontramos parados en una intersección neblinosa, bombardeados por una fatiga de decisión constante.
Desde el momento en que abrimos los ojos, nuestro cerebro comienza a procesar cientos de lecciones. Algunas intrascendentes, como qué ropa usar o qué desayunar, pero otras son monumentales, capaces de alterar el curso de nuestro destino y el de nuestra familia. Hay decisiones financieras que pesan como plomo, encrucijadas profesionales que nos roban el sueño, relaciones que no sabemos si sostener con fuerza o dejar ir de una vez por todas. En medio de esta niebla espesa, la angustia se apodera de nosotros porque la brújula interna del ser humano, por muy inteligente que se crea, a menudo está descalibrada por las emociones, el miedo y el ego. Es en este punto exacto de vulnerabilidad absoluta donde la oración deja de ser un rito religioso monótono y se convierte en un salvavidas lanzado en medio del océano. Hoy me presento delante de ti, decimos con la voz temblorosa pero firme, reconociendo desde lo más profundo de mi ser que necesito tu dirección. Hay una liberación inmensa, casi catártica, en admitir que no tenemos todas las respuestas. Nos han vendido la mentira de que ser adulto significa tener la vida completamente resuelta, ser el capitán inquebrantable de nuestro propio barco y nunca dudar. Pero la madurez espiritual comienza exactamente en el momento en que nuestras rodillas tocan el suelo y confesamos nuestra ignorancia. Hay decisiones urgentes que tomar, caminos bifurcados que elegir y situaciones complejas que enfrentar. Muchas veces, francamente, no sé qué hacer. Me siento como un niño en un cuerpo de adulto, aterrado de dar el paso equivocado. Pero respiro hondo y confío en una verdad superior. Yo no conozco el futuro, pero confío plenamente en que tú ya conoces cada pequeño detalle, cada trampa y cada oportunidad de este día que apenas comienza. Tu palabra, ese manual de supervivencia eterno, dice que la lámpara para mis pies es tu verdad y la luz en mi camino. Detente a pensar en esta metáfora visual por un instante. Cuando caminas por un bosque oscuro en medio de la noche, una lámpara de mano no ilumina todo el trayecto hasta tu destino final. No te muestra el claro del bosque a 10 kilómetros de distancia. La lámpara tiene un alcance limitado, diseñado específicamente para iluminar el siguiente paso. Solo uno, a veces. En nuestra ansiedad y afán de control, le exigimos a Dios que nos muestre el mapa completo de nuestra vida. Queremos saber cómo terminará el año, cómo se resolverá el problema en 5 años, y exigimos garantías antes de atrevernos a movernos. Pero Dios, en su infinita sabiduría, raras veces nos enciende un faro gigante. Él nos da una lámpara para los pies. ¿Por qué? Porque si viéramos el panorama completo, la inmensidad de la montaña que debemos escalar nos llenaría de un pánico paralizante, o nos haría correr apresuradamente arruinando el proceso. Él quiere que dependamos de su guía paso a paso, día a día. Por eso hoy decido que quiero caminar guiado por ti. No quiero avanzar a mi manera, tropezando en la oscuridad de mi propia arrogancia, ni depender solo de mi intelecto que tantas veces me ha traicionado. El desafío más grande de nuestro tiempo no es la falta de información, sino el exceso de ruido. Nuestras mentes son como radios sintonizando docenas de estaciones al mismo tiempo. Enséñame a escuchar tu voz. Clamamos en medio de tantas voces que intentan influenciarme. Está la voz estridente del perfeccionismo social que grita desde las pantallas de nuestros teléfonos. La voz del miedo que nos susurra al oído que vamos a fracasar. La voz de las expectativas familiares que nos exige ser algo que no somos. Y la voz de nuestro propio ego que nos empuja a competir y demostrar nuestro valor constantemente. Es un estruendo ensordecedor. Por favor, Padre, dame sensibilidad espiritual para afinar el dial de mi alma y reconocer la frecuencia exacta en la que tú me hablas. Ayúdame a distinguir tu voz, ya sea que me hables a través del silencio majestuoso de una madrugada, a través de una promesa leída en tu palabra o en ese susurro suave y persistente en lo más profundo de mi intuición y mi corazón. Señor Jesús, tú caminaste sobre esta misma tierra polvorienta. Tú conoces perfectamente lo que es vivir en este mundo caótico.
enfrentar el asedio constante de la multitud, encarar desafíos colosales y tomar decisiones bajo una presión inimaginable. Sin embargo, al leer tu historia, nunca te vemos corriendo, nunca te vemos en estado de pánico, nunca actuaste desde la urgencia o la ansiedad, siempre caminaste con un ritmo sagrado anclado en la eternidad. Hoy quiero aprender de ese ritmo, quiero aprender de ti. Dame tu paciencia sobrenatural frente a los procesos que demoran, tu sabiduría táctica para desarmar los conflictos y tu carácter inamovible frente a las tormentas. Anhelo que mis palabras hoy no sean armas que hieran, sino bálsamo que refleje tu amor, y que mis acciones prácticas, en la oficina, en el tráfico y en la mesa de mi casa, estén rigurosamente alineadas con tu voluntad. Existen dos trampas mortales al tomar decisiones. La primera es actuar por impulsos viscerales, guiados por la ira o el deseo momentáneo, estrellándonos contra la pared de las consecuencias. La segunda es quedarnos petrificados, paralizados por el análisis parálisis y el miedo a equivocarnos. No quiero caer en ninguno de esos extremos. Quiero avanzar, dar un paso a la vez, impulsado por esa paz incomprensible que viene de tener la certeza absoluta de que estoy sostenido en tus manos gigantes. Espíritu Santo, te pido que seas mi eps interno, mi guía constante y mi consejero íntimo en cada fracción de segundo de este día. Sé que habrá momentos en los que la neblina volverá a bajar. Cuando esté confundido en medio de una reunión de trabajo o una discusión familiar, ilumina mi mente de forma instantánea. Cuando enfrente tentaciones, aquellas debilidades secretas que prometen un alivio temporal, pero dejan un vacío eterno, sé la alarma en mi conciencia y recuérdame quién soy en ti, un hijo amado comprado a precio de sangre, no un esclavo de sus apetitos. Y si a lo largo del día cruzo mi camino con alguien que está librando una batalla silenciosa y necesite desesperadamente una palabra de aliento, pon las palabras exactas en mi boca. Ayúdame a dejar de mirarme el ombligo y conviérteme en un instrumento útil de tu sabiduría y de tu amor incondicional. Que cada correo que envíe, cada trato que cierre y cada abrazo que dé, glorifique tu nombre en la tierra. Finalmente, Padre, elevo una petición crítica para mi desarrollo y madurez emocional. Dame discernimiento, pero no solo para entender la diferencia básica entre lo que es evidentemente bueno y lo que es destructivo. El verdadero drama del ser humano no siempre radica en elegir entre el bien y el mal absoluto. Esas elecciones suelen ser obvias. Muchas veces, las decisiones más desgarradoras y difíciles de tomar no son entre lo correcto y lo incorrecto. El verdadero campo minado de la vida está en elegir entre varias opciones que son aparentemente buenas. Hay trabajos buenos que pueden robarme el tiempo de mi familia. Hay relaciones buenas que me estancan y me impiden crecer. Hay oportunidades de negocio buenas que me alejan de mi verdadero propósito. Lo bueno es el enemigo natural de lo mejor. Por eso, más que nunca, necesito tu dirección precisa para no engañarme a mí mismo y no conformarme con cosas buenas que terminan siendo una trampa de mediocridad, arrebatándome el destino excelente y perfecto que tú has preparado meticulosamente para mí desde antes de la fundación del mundo. Es una tendencia humana universal buscar a Dios en medio de la tormenta para pedirle que cambie nuestras circunstancias. Esa es, de alguna manera, la oración más lógica y cómoda que podemos hacer. Pedimos un mejor empleo, la resolución de un conflicto, prosperidad económica o que se abran puertas de oportunidad. Sin embargo, existe un nivel de intimidad espiritual mucho más profundo, desgarrador y a la vez liberador. Es ese momento de silencio brutal y honestidad absoluta donde dejamos de exigir que el mundo a nuestro alrededor cambie. Y en su lugar, pedimos ser cambiados nosotros mismos. O al mirarme detenidamente en el espejo del alma, despojado del ruido exterior y sin los filtros benevolentes que suelo aplicarme para justificar mis errores. Entiendo y reconozco mis profundas debilidades. Es doloroso admitirlo, pero dentro de mí habitan pensamientos, actitudes arraigadas y emociones reactivas que definitivamente no reflejan tu luz.
Hay rincones oscuros en mi mente que prefiero mantener bajo llave, rencores antiguos que alimento en secreto y juicios crueles que emito contra los demás en la privacidad de mi mente. Vivimos inmersos en la era de la imagen y la apariencia, una sociedad que nos presiona constantemente para que mostremos una versión impecable y curada de nuestra existencia. Invertimos una cantidad absurda de energía física y mental en construir y sostener pesadas máscaras frente a nuestra familia, nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo. Queremos parecer fuertes cuando nos estamos desmoronando. Queremos parecer seguros cuando estamos temblando de miedo. Pero tú no miras las máscaras. Tú tienes la capacidad de ver a través de ellas directamente hasta la médula de nuestro ser. Por eso, me apropio de las antiguas y poderosas palabras del salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es mi clamor más urgente el día de hoy. Señor, examina mi corazón. Debemos entender que esta es una de las oraciones más valientes, arriesgadas y peligrosas que un ser humano puede pronunciar. Es el equivalente espiritual a pedirle al cirujano divino que encienda la potente luz del quirófano, que tome el bisturí de la verdad y revele todo aquello que está oculto y enfermo en nuestro interior. Te ruego que expongas aquello que necesita ser sanado y transformado drásticamente. Si hay en mí un orgullo corrosivo disfrazado de falsa humildad, elimínalo. Si existe un egoísmo crónico escondido bajo la excusa moderna del autocuidado, arráncalo de raíz. Si albergo cualquier sentimiento, ambición o deseo que no provenga de tu naturaleza amorosa, te imploro que lo desvanezcas. No quiero guardar absolutamente nada, por más valioso o reconfortante que me parezca en este momento. Si eso me aleja un solo milímetro de tu presencia, limpia mi interior como solo tú tienes el poder de hacerlo. Hazme una persona genuinamente nueva cada amanecer. Anhelo con desesperación que mi vida sea completamente transparente delante de ti, sin disfraces, sin excusas elaboradas, sin escondites emocionales. Quiero vivir en la plena luz, a pesar de que la luz a veces duele en los ojos cuando has estado demasiado tiempo en la oscuridad, porque sé con certeza que solo en tu luz hay verdadera libertad, paz duradera y una transformación que no es simplemente un cambio de conducta, sino un cambio de naturaleza. Pero aquí es donde radica la paradoja más grande del crecimiento espiritual. Anhelamos fervientemente la transformación, pero despreciamos profundamente el proceso. Queremos el carácter de un gigante, pero huimos del entrenamiento. Hoy me acerco a ti con un corazón sincero, deseando ser transformado desde lo más profundo. Y declaro que quiero ser como el oro que pasa por el fuego y sale más puro, más limpio, más brillante. Los orfebres de la antigüedad conocían un secreto vital sobre la purificación de los metales preciosos. Para limpiar el oro de sus impurezas, no bastaba con lavarlo con agua. Había que someterlo a temperaturas extremas en un crisol. Cuando el oro se funde bajo el fuego abrasador, la escoria y las impurezas, todo lo que devalúa el metal, suben flotando a la superficie, permitiendo que el artesano las retire con paciencia. El orfebre sabe que el oro ha alcanzado su máximo grado de pureza en el momento exacto en que puede ver su propio rostro reflejado en la superficie líquida y brillante del metal. Comprendo que muchas veces las pruebas, las crisis y las tribulaciones que permites que atraviesen mi vida no son un castigo divino diseñado para destruirme, lastimarme, abandonarme en la miseria. Son el fuego del crisol. Son herramientas de gracia diseñadas quirúrgicamente para refinarme, para hacer que toda la escoria de mi carácter suba a la superficie y pueda ser retirada, quitando de mí todo aquello que no refleja tu voluntad y tu amor. Tu palabra, que es sabia y eterna, enseña que la prueba de nuestra fe no produce debilidad, sino que produce perseverancia, resistencia, músculo espiritual, y que al final, cuando dejamos que esa obra dolorosa termine su trabajo, nos hace seres completos, maduros y cabales, sin que nos falte absolutamente nada. Aunque mi carne se rebele y francamente no me guste en lo más mínimo atravesar momentos difíciles,
de escasez, de enfermedad o de pérdida, hoy decido tomar una postura de fe inquebrantable y confiar en que todo, absolutamente todo, tiene un propósito maestro, como está escrito como una promesa de hierro. Todas las cosas, las buenas, las malas, las injustas y las dolorosas, cooperan misteriosamente para el bien de los que te aman. Padre, te suplico que me ayudes a no resistir los procesos que tú, en tu soberanía, permites en mi biografía, que no huya cobardemente del fuego que purifica mi alma. En lugar de escapar, ayúdame a confiar en que tus manos, idénticas a las de un maestro alfarero, saben exactamente cómo, cuándo y con qué intensidad moldear el barro de mi vida. Así como declara majestuosamente la Escritura: tú eres el alfarero y yo soy el barro. Visualiza por un momento la rueda del alfarero girando a una velocidad vertiginosa. El trozo de barro, sin forma y rústico, arrojado al centro. A veces, la presión de las manos del alfarero es tan fuerte que parece que el barro va a ser aplastado por completo. Cuando la vasija pierde su simetría o presenta una dureza interna que amenaza con quebrar la pieza en el horno, el artesano no toma el barro y lo tira a la basura. Con sus propias manos lo presiona hacia abajo, lo colapsa y vuelve a comenzar a darle forma desde cero. Lo que para el barro se siente como la destrucción total de su mundo, para el alfarero es simplemente el comienzo de una obra de arte mucho más resistente y hermosa. Fórmame conforme a tu voluntad, sin importar cuántas veces tengas que colapsar mis propios planes para construir los tuyos. Cuando lleguen las tormentas y las pruebas inevitables a mi puerta, enséñame a reaccionar de una manera radicalmente diferente a cómo lo hacía en el pasado. Que mi primera respuesta automática ya no sea la queja amarga, el papel de víctima, el berrío infantil ni el desánimo paralizante que me hace querer abandonar la carrera. En lugar de eso, que mi primer reflejo sea buscar el refugio de tu voz. Quiero cambiar mi habitual reclamo de ¿por qué a mí?, por una pregunta llena de humildad y rendición. Señor, ¿qué deseas enseñarme en este preciso momento? Porque tengo la certeza absoluta de que en cada dificultad, por oscura que parezca, hay una lección invaluable escondida, una oportunidad de oro para el crecimiento de mi carácter y, sobre todo, una muestra innegable de tu amor incondicional, obrando silenciosamente en mí para llevarme a la mejor versión que tú diseñaste en la eternidad. ¿Cuántas veces nos hemos despertado con la firme e inquebrantable resolución de cambiar, solo para encontrarnos repitiendo los mismos errores antes de que caiga la noche? Hacemos promesas solemnes frente al espejo. Hoy no voy a gritar, hoy no voy a dejar que la ansiedad me domine, hoy seré una persona más paciente. Y sin embargo basta un embotellamiento en el tráfico, un correo electrónico mal redactado de nuestro jefe o una respuesta hasta sarcástica de nuestra pareja para que todas nuestras nobles intenciones se desmoronen como un castillo de naipes frente a un ventilador. Reconozco, Señor, con una mezcla de frustración y dolor, que hay hábitos profundamente arraigados en mi vida que necesitan ser transformados con urgencia. Actitudes tóxicas que se han vuelto completamente automáticas, palabras afiladas que surgen de mis labios sin ningún tipo de reflexión, y pensamientos oscuros que permito quedarse a acampar en mi mente cuando, en realidad, deberían ser confrontados y reemplazados inmediatamente por tu verdad. Nos hemos acostumbrado a justificar nuestro mal carácter diciendo es que yo soy así o así es mi temperamento, convirtiendo nuestras debilidades en falsas identidades. Tu palabra dice que debemos renovar nuestra mente. Y hoy, despojado de todo orgullo, te pido que me ayudes a hacerlo. He llegado a la dolorosa, pero necesaria conclusión de que no puedo cambiar por mis fuerzas. La industria moderna de la autoayuda nos vende la ilusión de que, si simplemente tenemos suficiente fuerza de voluntad, si leemos los libros correctos y repetimos mantras positivos, podemos reprogramar nuestra esencia. He intentado eso muchas veces y he fallado estrepitosamente. He chocado contra el muro de mi propia humanidad, pero hoy recuerdo, como un bálsamo refrescante sobre una herida abierta, que tu poder se perfecciona exactamente en mi debilidad.
Lo que para mí parece una montaña imposible de escalar, un vicio imposible de soltar o un rasgo de mi personalidad imposible de doblegar, para ti es completamente posible. No te pido parches temporales. Dame la fuerza sobrenatural que viene única y exclusivamente de ti para romper, de una vez y por todas, esos patrones generacionales y de conducta que me alejan sistemáticamente de tu propósito. Señor, para ilustrar lo que sucede en mi interior, a menudo siento que mi vida está en construcción, exactamente como una casa vieja que está siendo sometida a una renovación profunda y radical. Quien ha vivido una remodelación en su hogar sabe perfectamente que el proceso rara vez es agradable. Al principio, la idea de los espacios nuevos emociona, pero pronto llega la realidad. Es incómodo. Hay desorden por todas partes, polvo cubriendo los muebles, escombros en el pasillo y el ruido ensordecedor de los martillos derribando paredes. Hay momentos de agotamiento crónico en los que simplemente quisiera que todo terminara rápido, que la obra se detuviera para poder tener un poco de paz. Pero en mi espíritu entiendo que el resultado final vale cada lágrima y cada momento de incomodidad. Tú eres el maestro constructor y estás restaurando cada espacio, cada habitación oscura y cada sótano escondido de mi corazón. Tu palabra dice con autoridad que tú haces nuevas todas las cosas y yo decido creer ferozmente en esa promesa hoy. No estás simplemente pintando sobre la humedad de mis traumas. Estás quitando lo viejo, derribando lo dañado, arrancando de raíz lo que ya no sirve y compromete la estructura, para colocar en mí algo completamente nuevo y hermoso. Ayúdame a tener una paciencia inquebrantable mientras trabajas en mi vida. Ayúdame a confiar ciegamente en ti como el arquitecto perfecto, sabiendo que tus planos no tienen errores. Te ruego que no me desespere cuando las cosas, irónicamente, parezcan empeorar antes de mejorar. A veces la sanidad duele más que la herida original porque requiere limpiar la infección. Sosténme cuando el caos de la demolición interna amenace con abrumarme, porque sé que tienes un plan majestuoso, lleno de un propósito innegable y un amor infinito para mí. Como dice magistralmente la Escritura, tus pensamientos son inmensamente más altos que los míos y tus caminos, aunque a menudo me resulten incomprensibles y misteriosos, son absolutamente perfectos. Padre, hay un anhelo que quema en lo más profundo de mi ser. Deseo que mi vida sea leída por el mundo. Anhelo que mi existencia sea como una carta abierta que otros puedan leer con claridad en medio de esta sociedad confundida. Me doy cuenta de que muchas personas jamás abrirán una Biblia, jamás pondrán un pie dentro de una iglesia y jamás escucharán un sermón teológico. La única Biblia que leerán será mi comportamiento, mis reacciones y mi manera de vivir, que al observarme detalladamente no vean solo mis fracasos, mis errores pasados o por el contrario, mis logros vanidosos y mis trofeos vacíos, sino que al mirar mi historia puedan percibir inconfundiblemente algo de ti en mí, que mi manera cotidiana de vivir, la forma en que hablo al mesero, cómo manejo mis finanzas, cómo respondo a una ofensa y cómo trato a los demás, sea un eco potente y un reflejo nítido de tu amor incondicional. Tu palabra nos enseña un mandato que asusta por su magnitud. Nos dice que somos luz en medio del mundo. Permíteme brillar con tu luz, y aquí es vital hacer una pausa. No te pido brillar por mis propios méritos, por mi elocuencia o por mi supuesta moralidad intachable. No, que brille única y exclusivamente tu gracia obrando a través de mis grietas. Nos han hecho creer que para ser usados por Dios necesitamos tener un expediente impecable. Pero hoy entiendo que no necesito ser perfecto. Solo necesito estar genuinamente dispuesto a dejarte actuar. Hoy te entrego mi vida con sus cicatrices y sus remiendos, como una ventana limpia para que a través del cristal de mi historia, otros puedan ver tu bondad reflejada y se sientan atraídos hacia ti. Un espejo roto, si se coloca en el ángulo correcto, aún puede reflejar la majestuosidad del sol. Trabaja en mí cada día, transforma mi interior caótico y haz de mí un instrumento afilado y preciso de tu paz. Moldea mi carácter, Señor, hasta que mi reflejo se parezca, aunque sea un poco, al de Jesús.
El mundo nos presenta dicotomías falsas sobre el carácter, pero Jesús rompió todos los moldes. Por eso te pido, enséñame a vivir con una humildad profunda, pero sin perder un milímetro de firmeza frente a la injusticia. Enséñame a caminar con una compasión que abrace al quebrantado, pero sin caer en la debilidad o la permisividad frente al pecado. Enséñame a entregarme con un amor inagotable, pero sin la ingenuidad que permite que otros abusen de ese amor. Sé que mantener este equilibrio magistral no es fácil. Es, de hecho, humanamente imposible. Pero también sé que tu Espíritu Santo habita en mí, me guía en la tensión de estas virtudes y me fortalece cuando mis emociones quieren tomar el control. Que esta metamorfosis interna no se reserve únicamente para las plataformas públicas, los discursos grandilocuentes o las decisiones de vida o muerte. Que esa transformación milagrosa se refleje de manera contundente en los pequeños y a menudo invisibles detalles del día a día. Se revela en cómo respondo cuando el Internet falla y un proyecto importante se retrasa, en cómo trato a la persona que me atiende mal en el supermercado, en cómo reacciono ante las dificultades económicas imprevistas. Porque sé que es exactamente ahí, en la presión de lo cotidiano y en el anonimato de la rutina, donde verdaderamente se exprime el corazón y se revela quién soy en realidad. Las crisis no forman el carácter, simplemente lo exponen. Finalmente, Señor, santifícame no solo como un proyecto de superación personal o para mi propio bienestar emocional. Esa sería una visión egoísta de la gracia. Santifícame para que mi vida sea una fuente inagotable de bendición para otros. Que mi corazón limpio por tu perdón sea como un río caudaloso de agua viva, no un estanque de agua estancada. Que ese río traiga esperanza real y palpable a quienes están a mi alrededor, cansados, deprimidos, al borde del colapso y que necesitan desesperadamente de ti. Tu palabra promete que de nuestro interior fluirán ríos de agua viva, y eso es lo que aspiro a ser, un canal ininterrumpido de tu amor hacia la humanidad herida. Que mi vida transformada, mis hábitos conquistados y mi mente renovada sean el argumento irrefutable, el testimonio vivo de que tú realmente cambias vidas. El mundo está cansado de teorías y discursos. El mundo necesita ver poder real y activo. Que cuando mis amigos, mi familia y mis colegas vean el indiscutible antes y el después en mi historia, no tengan más remedio que rendirse y reconocer que solo un Dios vivo, amoroso y todopoderoso puede hacer una obra maestra de algo tan quebrado. Que toda mi existencia grite a los cuatro vientos acerca de tu gracia, de tu infinita misericordia y de tu innegable poder restaurador. Hay un momento específico del día que todo padre, madre, hijo o cónyuge conoce a la perfección, aunque rara vez hablamos de la inmensa carga emocional que conlleva. El momento de la despedida. Es ese instante frágil en la puerta de la casa, cuando le das un beso a tu familia, los ves subirse al auto, tomar el autobús o cruzar la calle y la puerta se cierra detrás de ellos. En ese preciso segundo, una realidad aterradora se instala en tu pecho. Ya no tienes el control. A partir de ese momento, están a merced de un mundo caótico, impredecible y muchas veces dolorosamente peligroso. Vivimos en la era de la hipervigilancia. Tenemos aplicaciones en nuestros teléfonos que rastrean la ubicación exacta de nuestros hijos. Instalamos cámaras de seguridad en nuestras puertas y enviamos mensajes de texto obsesivos preguntando ¿ya llegaste? Pero si somos brutalmente honestos con nosotros mismos, toda esta tecnología no es más que una ilusión de control. Ninguna aplicación de GPS puede desviar un conductor ebrio, ninguna cámara puede evitar una mala influencia en el patio de la escuela. Y ningún mensaje de texto puede curar la ansiedad silenciosa que nuestros seres amados enfrentan a puerta cerrada. Es precisamente en esa intersección entre el amor profundo y la impotencia humana donde la oración se convierte en nuestra arma más poderosa y en nuestro único consuelo real. Por eso, hoy también quiero presentarte a mi familia, Señor. No lo hago como un simple trámite en mi lista de peticiones, sino con el corazón en la mano, como alguien que rinde su tesoro más preciado ante el único Rey capaz de custodiarlo.
Tú conoces a cada uno de los miembros de mi hogar de una manera íntima, intrincada y perfecta, mucho mejor de lo que yo jamás podré conocerlos. Sabes sus nombres, no solo como aparecen en sus documentos, sino la esencia de quiénes son. Conoces sus luchas secretas, esas batallas silenciosas que libran en su propia mente y que nunca se atreven a confesarme en la mesa de la cena. Conoces sus sueños más salvajes y también sus temores más paralizantes. Sabes qué los hace llorar cuando están solos en su habitación. Hoy, te pido que los cubras con tu protección sobrenatural en todo momento. Cuando invoco el Salmonamon sobre mi casa, no estoy recitando un amuleto mágico de la buena suerte. Estoy apelando a un pacto eterno y legal establecido por ti mismo. Tu palabra declara con una autoridad inquebrantable que envías a tus ángeles para cuidar de nosotros en todos nuestros caminos. Me detengo a pensar en la magnitud de esa promesa. Milicias celestiales, seres de luz y fuego, comisionados específicamente por el Creador del cosmos para escoltar a mis hijos en los pasillos de la escuela, para viajar como copilotos en el auto de mi pareja y para custodiar los pasos cansados de mis padres ancianos. Por eso, hoy elijo activar mi fe y confío en que los rodeas como un escudo de bronce impenetrable. Confío en que los guardas y los proteges donde quiera que estén, en la vulnerabilidad de la casa, en el estrés de la oficina, en la distracción del tráfico, en cada paso que den en las calles de esta ciudad. Acompáñalos con tu paz, esa paz que actúa como un chale antibalas contra las flechas de la ansiedad moderna. Guárdalos de todo mal visible e invisible, de los accidentes físicos y de los asaltos emocionales, y llévalos siempre por caminos seguros. El acto de rendición más profundo que puedo hacer hoy es reconocer mi propia limitación humana. Yo no puedo estar con ellos todo el tiempo. Soy frágil, soy limitado, me canso y me distraigo. Pero tú sí puedes. Tú eres el Dios omnipresente. Tú no duermes, no descansas, jamás te agotas y nunca parpadeas. No hay un solo milisegundo de la historia en el que tu mirada se aparte de aquellos a quienes amo. Siempre estás atento, siempre estás presente en los puntos ciegos de mi vigilancia. Padre, te confieso que a veces mi corazón se inquieta profundamente por aquellos que amo. Al encender las noticias y ver la avalancha de tragedias, enfermedades, crisis económicas y violencia, el miedo intenta clavar sus garras en mi garganta, susurrándome que el mundo está lleno de incertidumbres y que en cualquier momento una tragedia podría tocar a mi puerta. Es una tortura mental paralizante, pero hoy, en un acto de rebeldía espiritual contra el espíritu del miedo, elijo deliberadamente descansar en la verdad irrefutable de que tú tienes el control absoluto de todo el universo. Nada, absolutamente nada, escapa de tus manos soberanas. No hay enfermedad, ni crisis, ni voluntad humana torcida que pueda burlar tu cerco de protección sin antes pasar por el filtro de tu propósito. Tu protección es infinitamente más poderosa que cualquier cuidado humano o sistema de seguridad que yo pueda proveer. Tu amor es inmensamente más grande que cualquier terror que el enemigo intente sembrar en mi mente. Por eso, en este momento exacto, desabrocho mis manos tensas, suelto el afán de control que me agota y entrego a mi familia en tus manos fuertes y seguras, confiando ciegamente en que los guardarás muchísimo mejor de lo que yo, en toda una vida de preocupación, podría hacerlo. Hoy declaro que el miedo no pagará renta en mi mente. Descanso en ti, confío en tu fidelidad comprobada y decido caminar contigo, sabiendo que mi hogar es territorio sagrado. Y hablando de mi hogar, Padre amado, mi visión para este espacio físico va mucho más allá de 4 paredes de ladrillo y un techo que nos protege de la lluvia. Anhelamos desesperadamente que nuestra casa sea mucho más que un simple refugio físico donde llegamos a dormir y a acumular cosas materiales. Queremos que sea un verdadero santuario, una embajada del reino de los cielos plantada en medio de nuestra ciudad. Que tu presencia no sea un concepto abstracto, sino una atmósfera densa y palpable que se respire en cada rincón, en la sala, en la cocina, en cada habitación.
En un mundo donde las calles están llenas de hostilidad, competencia y frialdad, quiero que el umbral de mi puerta marque una frontera espiritual. Que quienes crucen nuestro umbral, ya sea un familiar, un amigo angustiado o un simple repartidor, experimenten tu amor incondicional a través de nuestra hospitalidad sincera y de un espíritu profundamente generoso. La Escritura nos lanza un desafío monumental en Hebreos Totitú y nos recuerda: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. A veces nos obsesionamos tanto con tener una casa perfecta, limpia y digna de una revista de decoración, que olvidamos que el propósito principal de un hogar es ser un hospital para las almas rotas. Deseamos ser una familia que no solo atesora tus bendiciones para su propio consumo egoísta, encerrándonos en nuestra comodidad, sino que nos convertimos en un canal abierto de tu gracia. Que nuestra mesa tenga siempre un plato extra para el que tiene hambre, no solo de pan, sino de compañía. Que nuestros sofás sean el lugar donde las personas puedan llorar sin ser juzgadas y donde encuentren un consejo bañado en tu sabiduría. Que nuestra casa sea un faro en la noche oscura y que a través del calor de nuestro hogar tú puedas transformar la vida de quienes nos rodean. Bendice los cimientos de mi casa, protege a los míos en sus salidas y en sus entradas y haz de nuestra familia un testimonio vivo de tu fidelidad inquebrantable, desde ahora y para siempre. Físicamente, cuando nos rompemos un hueso, cuando sufrimos una herida profunda o nuestro cuerpo colapsa por una enfermedad, la reacción humana es inmediata y evidente. El dolor físico nos obliga a detenernos sin excusas. Buscamos ayuda urgente, corremos a una sala de emergencias, permitimos que un médico limpie la herida, aunque arda de manera insoportable. Dejamos que nos pongan yesos y aceptamos el reposo absoluto porque entendemos instintivamente que la sanidad requiere tiempo, intervención y cuidado. Sin embargo, ¿qué sucede cuando lo que se rompe no es el fémur, sino el corazón? ¿Qué pasa cuando la herida no sangra glóbulos rojos, sino autoestima, paz, ilusiones y esperanza? Trágicamente, nuestra respuesta ante el dolor emocional y espiritual suele ser la negación absoluta. En lugar de buscar la sala de emergencias del cielo, nos ponemos una pesada armadura de falsa fortaleza. Dibujamos una sonrisa plástica y ensayada en nuestro rostro, y salimos al mundo fingiendo que somos indestructibles. Escondemos nuestras hemorragias internas bajo capas de ropa de diseñador, títulos universitarios, agendas saturadas y un activismo frenético. Pero tú, Señor, no te dejas engañar por mis fachadas. Tú eres el sanador por excelencia, el gran médico, camina por los pasillos silenciosos de mi historia y conoces las profundidades laberínticas de mi alma de una manera infinitamente mejor y más precisa que yo mismo. Sabes perfectamente que bajo la superficie de mi aparente control y éxito guardo heridas silenciosas, tristezas antiguas que se han enquistado en mi ser y dolores crónicos que yo, en mi soberbia o en mi extrema ingenuidad, creí haber superado y enterrado hace años, pero que aún punzan con una intensidad aterradora en la quietud de la madrugada o al escuchar una canción específica. Hay palabras afiladas como navajas, pronunciadas desde el pasado, que se grabaron como fuego y ácido en las paredes de mi mente, lastimándome una y otra vez cada vez que mi memoria decide reproducir esa cinta tóxica. Hoy decido que no puedo seguir huyendo de mi propia sombra. Hoy me rindo ante ti, abandonando mis inútiles mecanismos de defensa, reconociendo con lágrimas en los ojos que he intentado ignorar este inmenso dolor manteniéndome obsesivamente ocupado. Pero el vacío interno persiste ensordecedor, hambriento e innegable. Vengo a ti, el verdadero médico del alma, porque entiendo que la psicología, las distracciones y los consejos humanos, aunque inmensamente útiles y necesarios, tienen un límite. Solo tu toque sobrenatural, el toque del Creador que conoce los engranajes de mi psicología y de mi espíritu, puede restaurar lo que está profunda e irreparablemente roto. Como el pastor del Salmo 3 que venda sus ovejas heridas y unge su cabeza con aceite, te pido que restaures mi alma hoy.
Traigo ante tu altar de gracia los recuerdos que aún me pesan como cadenas de plomo. Quizás son ecos lejanos, pero potentes de mi infancia. Frases crueles que escuché de niño en el patio de la escuela o, peor aún, que me fueron lanzadas en la mesa de mi propia casa por aquellos que debían protegerme. Palabras destructivas que me dictaron una sentencia de fracaso y que me hicieron dudar sistemáticamente de mi valor humano. O tal vez, Señor, son heridas mucho más recientes, crudas y sangrantes. Una traición inesperada de alguien a quien le entregué mi confianza ciega. Una pérdida devastadora que me partió el corazón en 1000 pedazos y me dejó sin aire. O un fracaso profesional que me cubrió de vergüenza pública y me hizo sentir que mi vida es un absoluto desperdicio. Estos recuerdos oscuros actúan como ladrones implacables en la noche. Intentan robarme el gozo presente. Amenazan constantemente con sabotear mis relaciones actuales y me susurran con frialdad que mi futuro será tan doloroso y solitario como mi pasado. Pero frente a las mentiras dictadas por mis traumas, yo decido levantar como un escudo impenetrable tu promesa inquebrantable escrita en Isaías 49. Tú me ordenas amorosamente. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Te ruego que intervengas en mi química emocional y espiritual. Cambia el gris denso y opresivo de mi melancolía crónica por los colores vivos, radiantes y cálidos de tu esperanza eterna. No me pidas simplemente que sufra de amnesia, porque mi cerebro registra el dolor para protegerme del peligro. Pero sí te pido el milagro de quitar el veneno de mi memoria, que pueda recordar mi pasado sin que me destruya, viéndolo ahora como el escenario oscuro donde tu gracia redentora brilló con mayor intensidad. Y en este quirófano divino llegamos a la cirugía más dolorosa pero absolutamente vital. Ayúdame, Señor, a perdonar incondicionalmente a quienes me dañaron. La cultura moderna me dice a gritos que perdonar es un signo de debilidad patética, que debo buscar venganza, que debo cancelar sin piedad a quienes me ofenden y guardar un registro detallado y exacto de mis agravios. Me dicen que no debo otorgar perdón porque mis ofensores no lo merecen, no han cambiado y jamás me han pedido disculpas. Pero tú me enseñas un camino radicalmente opuesto y superior. No los perdono porque ellos se hayan ganado mi clemencia. Los perdono porque mi propia alma necesita desesperadamente la libertad que solo el perdón verdadero y profundo otorga. Tú sabes perfectamente que hay nombres específicos, rostros concretos que al recordarlos en este mismo instante, endurecen mi corazón, aceleran mi pulso de rabia y tensan mi espíritu. No quiero ser más un prisionero miserable en la celda oscura de la amargura, bebiendo a diario el veneno del rencor y esperando ingenuamente que la otra persona muera. Enséñame, te lo suplico con todo mi ser, a soltar esos resentimientos oxidados. Ayúdame a cambiar mi perspectiva radicalmente y a ver a mis ofensores no como monstruos invencibles, sino como personas profundamente rotas, esclavas de sus propios traumas pasados. Seres también heridos que lastiman a otros simplemente porque ellos mismos nunca han tenido la oportunidad de ser sanados. Que en lugar de desearles el mal y la ruina inminente, mi corazón sea tan tocado y transformado por tu amor que pueda presentarlos con compasión genuina en oración ante tu altar, liberándolos de mi juicio y entregándoselos por completo a tu justicia perfecta y a tu misericordia insondable. Pero la cirugía de hoy no termina ahí, Padre. También necesito, con una urgencia de vida o muerte espiritual, reconciliarme conmigo mismo. Conozco a muchas personas que han logrado perdonar a sus peores y más crueles enemigos, pero son incapaces de mirarse al espejo del baño con un gramo de misericordia. A veces soy mi juez interno más severo, implacable y cruel, castigándome sin piedad día y noche por errores del ayer, por decisiones estúpidas tomadas en la juventud y por oportunidades de oro que dejé escapar por pura cobardía o inmadurez.
Me trato a mí mismo con una dureza despiadada y un lenguaje destructivo que jamás me atrevería a usar ni siquiera con mi peor adversario. Ayúdame a aceptar una verdad teológica que a mi mente lógica le cuesta digerir. Si tú, siendo el Dios 3 veces santo, perfecto y creador de las galaxias, ya has perdonado todos mis pecados mediante tu gracia, y según Miqueas 6:1 los has sepultado y lanzado a lo más profundo del fondo del mar, yo cometo un acto de soberbia gigantesco al negarme a perdonarme a mí mismo. Yo no tengo ninguna autoridad ni derecho de seguir buceando con un tanque de oxígeno en el oscuro mar de la culpa para recuperar deliberadamente los pecados que tú ya declaraste muertos y pagados. Permíteme soltar el látigo invisible del autocastigo, levantar mi cabeza con dignidad y caminar ligero como una pluma, sabiendo y experimentando en cada respiración que tu gracia es absolutamente suficiente para mi vida. Hay temores paralizantes que intentan secuestrarme a diario. Miedo pánico al rechazo de mis pares, terror al fracaso económico inminente, fobia a la enfermedad inesperada o a la incertidumbre aplastante de no saber qué me depara el día de mañana. Estos miedos viscerales actúan como pesadas cadenas invisibles que me atan a una vida pequeña, limitada, mediocre y cobarde. Exactamente lo contrario a los vastos planes de bienestar y abundancia que tú has diseñado meticulosamente para mí desde la eternidad. Como declara audazmente el apóstol en 1 de Juan fue, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Te imploro que inundes ahora mismo cada célula, cada neurona y cada espacio vacío de mi ser con tu amor perfecto y purificador. Que al despertar mañana, mi primera reacción neurológica y espiritual sea una fe desafiante y victoriosa, y no la angustia asfixiante que me roba el oxígeno, sabiendo con total convicción que nunca, bajo ninguna tormenta o circunstancia, caminaré solo en este mundo. Sana mis inseguridades más profundas y arraigadas, Señor. Silencia de una vez por todas y para siempre esas ruidosas voces internas. Ese constante y agotador síndrome del impostor que me susurra al oído en mis momentos de mayor vulnerabilidad, que no soy suficiente, que no soy atractivo, que no tengo ningún talento especial, que todos a mi alrededor son inmensamente mejores que yo, que nunca lograré nada significativo antes de morir. Esas voces no son simplemente un problema clínico de baja autoestima. Son mentiras espirituales que contradicen frontalmente tu verdad fundamental. Tú dices con firmeza en el Salmo Tonantún que soy una obra maravillosa, que soy tu Hijo amado, diseñado y tejido meticulosamente por tus propias manos en el vientre de mi madre, con un propósito eterno, irreemplazable e inquebrantable. Ayúdame a verme a partir de este segundo exclusivamente a través del lente cristalino de tu amor divino, y nunca más a través del espejo distorsionado, roto, sucio y extremadamente cruel de mis propios complejos humanos. Finalmente, como sello de oro de esta sanidad profunda e integral, te pido que cures de raíz la silenciosa epidemia de soledad que a veces me embarga, me asfixia y me hace llorar a escondidas, incluso cuando estoy físicamente rodeado de una inmensa multitud de personas en el trabajo, o cuando recibo cientos de likes de seguidores en mis redes sociales. Tú sabes mejor que nadie que la verdadera e íntima conexión humana no nace jamás de la mera proximidad física ni de las interacciones digitales superficiales, sino de la vulnerabilidad absoluta del alma. Ayúdame a desmantelar ladrillo por ladrillo los altos muros defensivos que he construido a mi alrededor a base de decepciones. Enséñame a construir desde cero relaciones genuinas, auténticas, leales y seguras. Dame el inmenso valor para abrir mi corazón nuevamente al prójimo, arriesgándome a dar y a recibir un amor verdadero, completamente libre de paranoias, sospechas, celos irracionales ni barreras autoimpuestas. Que tu sanidad descienda sobre mí hoy, en este preciso momento, no como un goteo lento y escaso, sino como una inmensa, abrumadora e imparable cascada de agua fresca, cristalina y purificadora que restaura y revive radicalmente cada rincón seco, agrietado y dolorido de mi existencia.
transformando mi desierto emocional en un jardín floreciente donde habita tu paz. A simple vista, somos la generación más conectada, educada y libre de la historia. No llevamos pesados grilletes de hierro en los tobillos, ni estamos confinados en calabozos de piedra. Caminamos con la cabeza en alto por las calles, tomamos decisiones sobre nuestras carreras, viajamos y nos expresamos libremente. Pero si el gran médico del alma hiciera hoy una radiografía espiritual de nuestra sociedad, descubriría una epidemia silenciosa. Millones de personas caminando con pasos pesados, arrastrando cadenas invisibles pero increíblemente crueles. Estas cadenas no están forjadas de metal, sino de pensamientos. Son los temores crónicos que intentan paralizarnos a diario. El miedo visceral al rechazo, el terror asfixiante al fracaso público, el pánico a la soledad en la vejez y esa angustia persistente ante la aplastante incertidumbre del futuro. A menudo, estos miedos se disfrazan de prudencia o perfeccionismo, llevándonos a postergar nuestros sueños y a evitar cualquier riesgo. La psicología moderna nos revela que la procrastinación no es simplemente pereza. Es una respuesta de nuestro cerebro ante lo que percibe como una amenaza, activando un miedo paralizante ante el fracaso. Y así, por protegernos de una posible herida, terminamos encarcelados en una vida pequeña y sin propósito. Estos miedos son cadenas que matan a una vida limitada, exactamente lo contrario de lo que tú, en tu inmensa bondad, has soñado para mí. Cuando tú declaras en tu palabra que tienes planes de bienestar y no de mal para mí, no estás hablando de una vida mediocre vivida desde la trinchera del miedo. Por eso, hoy me aferro con desesperación y esperanza a la promesa monumental y liberadora de Primera de Juan Faupain. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Detente a analizar el peso de esta verdad. No dice que el coraje echa fuera el temor. El coraje es humano y se agota. El coraje es apretar los dientes y avanzar a pesar del miedo. Pero el antídoto divino y definitivo contra el miedo no es la valentía. Es el amor perfecto. Cuando un niño se despierta aterrorizado por una pesadilla en la madrugada, no necesita que le den una clase de lógica sobre por qué los monstruos no existen. Necesita los brazos cálidos y amorosos de su padre. En ese abrazo, el terror simplemente se desvanece. Padre, inunda mi ser hoy con tu amor perfecto, que al despertar cada mañana, antes de que mi mente empiece a repasar la lista de catástrofes posibles, mi primera reacción neuroespiritual sea la fe y no la angustia, sabiendo con una certeza indestructible que nunca, en ningún escenario posible, caminaré solo. Y junto con el miedo al futuro, te pido que sanes urgentemente mis inseguridades más profundas. Silencia de una vez por todas esas voces internas y venenosas que actúan como un fiscal implacable en el tribunal de mi mente. Me refiero a ese agotador y destructivo síndrome del impostor que me persigue en mis momentos de mayor éxito y de mayor vulnerabilidad. Esas voces que me dicen a gritos que no soy suficiente, que todo lo que he logrado es por pura suerte, que en realidad no tengo talento, que mi aporte no tiene valor, o que más temprano que tarde todos se darán cuenta de mi incompetencia y me darán la espalda. Esta falta de confianza a menudo se confunde con una simple timidez, pero en el fondo esconde una dolorosa sospecha de nosotros mismos, un profundo sentimiento de indignidad que nos hace creer que los demás nos juzgarán con crueldad si llegaran a conocernos de verdad. Esta visión distorsionada de mi propio ser me roba la paz y me hace vivir a la defensiva. Hoy entiendo y declaro que esas son mentiras absolutas, falacias espirituales diseñadas para contradecir frontalmente tu verdad inmutable. Tú no creas basura. Tú no cometes errores en tu línea de producción celestial. Tú dices claramente en el Salmo Toni Futin que soy una creación formidable y maravillosa, que soy tu Hijo amado, diseñado a mano con un propósito eterno que nadie más puede cumplir. Tú me formaste con detalles únicos, con fortalezas específicas y con debilidades que son la oportunidad perfecta para que tu poder se manifieste en mi vida. Ayúdame a reprogramar mi forma de verme.
Quiero empezar a mirarme exclusivamente a través de la óptica de tus ojos, llenos de gracia, compasión y propósito, y dejar de evaluarme a través del espejo distorsionado, astillado y cruel de mis propios complejos, o de las expectativas inalcanzables que dicta la sociedad moderna, la cual valora más la apariencia que la esencia. Si el creador del universo ha decidido amarme y validarme, ¿quién soy yo para rechazarme a mí mismo? Finalmente, Señor, en esta cirugía del alma a la que me he sometido voluntariamente hoy, te pido que cures una herida que la era digital ha intentado disimular, pero que sangra más que nunca. La soledad. Te pido que sanes esa profunda y dolorosa soledad que a veces me embarga de la nada. Es una soledad extraña, porque a menudo ataca con mayor fuerza incluso cuando estoy físicamente rodeado de decenas de personas en la oficina, en una fiesta, o cuando veo brillar la pantalla de mi celular con notificaciones. Me he dado cuenta de que tener contactos no es lo mismo que tener conexión. El individualismo moderno, combinado con nuestra fobia a ser lastimados, nos ha empujado a construir muros emocionales altísimos. Sabes perfectamente que la verdadera e íntima conexión humana no nace de los me gusta en una pantalla, sino que nace de la vulnerabilidad pura y honesta del alma. Solo nos sentimos verdaderamente acompañados cuando somos conocidos en nuestras luces y en nuestras sombras, y aún así somos aceptados. Ayúdame a salir de mi zona de confort emocional para construir relaciones auténticas, sólidas y reales. Dame la valentía inmensa que se requiere para derribar mis muros de autoprotección y abrir mi corazón nuevamente para dar y recibir amor, sin esas paranoias agotadoras, sin agendas ocultas ni barreras defensivas. Acepto el riesgo de que amar implica ser vulnerable, y que ser vulnerable abre la puerta al dolor, pero sé que una vida blindada al amor es una vida que no merece ser vivida. Que en lugar de aislarme en mi propio mundo por miedo a que otros me fallen, pueda ser yo el amigo leal, el hermano presente y el compañero empático que tanto busco en los demás. Que tu sanidad descienda sobre mí en este momento, no como una promesa lejana, sino como una realidad palpable. Que sea como una cascada abundante de agua fresca y purificadora que restaura cada rincón seco, áspero y desolado de mi existencia. Amén. Vivimos en la era del conocimiento instantáneo, una época fascinante pero espiritualmente peligrosa. Nunca antes en la historia de la civilización humana habíamos tenido acceso a tanta información alojada directamente en las palmas de nuestras manos. Con un simple movimiento del dedo pulgar, podemos leer enciclopedias enteras, conocer las noticias del otro lado del planeta en tiempo real, debatir sobre ciencia, política o teología y consumir horas interminables de contenido. Sin embargo, esta avalancha de datos nos ha llevado a una trampa colosal. Hemos confundido la acumulación de información con la verdadera sabiduría. Nos hemos convertido en una sociedad de expertos instantáneos. Todos tienen una opinión inquebrantable que defender en la sección de comentarios de una red social. Nadie quiere ceder, nadie quiere dudar y, trágicamente, casi nadie está dispuesto a admitir ignorancia. La frase «no lo sé, enséñame» se ha convertido en una especie en peligro de extinción, reemplazada por una arrogancia intelectual que endurece nuestras mentes y marchita nuestras almas. Nos hemos olvidado de que la verdadera grandeza humana no comienza con las respuestas que tenemos, sino con las preguntas que somos capaces de hacer. Es en medio de este escenario de soberbia generalizada donde decido inclinar mi rostro hoy y pronunciar una de las oraciones más contraculturales que existen. Dios de sabiduría, te ruego con todo mi ser que me concedas el milagro de mantener un corazón de estudiante todos los días de mi vida. Por favor, no permitas que caiga jamás en la trampa narcisista y en la arrogancia corrosiva de creer que ya lo sé todo. Líbrame del cinismo del adulto que cree que ya no tiene sitio para sorprenderse. Ayúdame a adoptar la postura del aprendiz eterno, aquel que sabe que la vida es un aula infinita. Deseo aprender fervientemente de tu palabra, por supuesto,
pero también deseo aprender de las personas que cruzan mi camino a diario, del conserje, del director ejecutivo, del amigo y del adversario. E incluso, con un corazón dócil, quiero aprender de mis propios tropiezos y caídas. Reconozco que frente a la inmensidad insondable de tu universo y la complejidad de la experiencia humana, a menudo me comporto como un niño pequeño, con los zapatos al revés, que cree comprender el funcionamiento de todo el mundo cuando, en realidad, apenas estoy vislumbrando la superficie más delgada de la inmensidad de tu creación. Como declara magistralmente la Escritura en Proverbios 1:5, el sabio irá y crecerá en saber. El verdadero sabio no es el que habla sin parar para demostrar su intelecto, sino el que sabe guardar silencio, escuchar con atención plena y absorber la verdad. Por eso, te pido que me des la humildad profunda para reconocer mis errores y la valentía inmensa para cambiar mi rumbo cuando sea necesario. Hay un instinto humano oscuro y defensivo que se activa cuando nos damos cuenta de que estamos equivocados en medio de una discusión, ya sea con nuestra pareja, con un colega de trabajo o con un hijo. En lugar de detenernos y pedir perdón, el ego toma el volante. Sentimos que retroceder es una derrota y entonces levantamos la voz, manipulamos los argumentos y atacamos al otro. Que mi orgullo nunca más me obligue a defender posiciones equivocadas, actitudes hirientes o decisiones estúpidas solo por el terror paralizante a no parecer débil. Enséñame que la vulnerabilidad de decir me equivoqué, lo siento, tenías razón, es la muestra más grande de fortaleza de carácter que un ser humano puede exhibir. Quiero ser alguien que no se estanca en el lodo de su propio ego, sino alguien que evoluciona, que se moldea, que se vuelve progresivamente más amoroso y más parecido a Jesús con cada año que pasa. Para lograr esto, enséñame a valorar profundamente la perspectiva de los demás, saliendo de mi propia cámara de eco. Mi visión del mundo es limitada, fragmentada y a menudo sesgada por mis propios traumas y privilegios. Necesito beber de otras fuentes. Dame la disposición para escuchar la sabiduría pausada del anciano, aquel que ya caminó por los valles que a mí me aterrorizan y que sabe que las cosas materiales al final se oxidan. Permíteme contagiarme de la frescura, el ímpetu y el idealismo del joven que no se rinde ante el cinismo del sistema. Abre mi mente para entender la visión rica y diversa de otras culturas, reconociendo que tú te manifiestas en todos los rincones de la tierra. Y, de manera muy especial, concédeme la gracia de imitar la fe sencilla, honesta y sin filtros de los niños, quienes, como tú mismo dijiste en Mateo 23, son el máximo ejemplo de cómo se debe recibir el reino de los cielos. Un niño no tiene miedo de preguntar por qué 100 veces al día. Un niño confía ciegamente en que su padre lo sostendrá si cae. Devuélveme esa capacidad de asombro y esa dependencia absoluta. Y hablando de caer, Señor, abordamos una de las lecciones más difíciles del corazón del estudiante: el fracaso. La sociedad nos ha enseñado a odiar nuestros fracasos, a esconderlos bajo la alfombra de la vergüenza y a castigarnos severamente por ellos. El sistema educativo nos penaliza con una marca roja por equivocarnos. Pero en tu economía de gracia, el error no es el final del camino. Es simplemente la materia prima de la experiencia. Enséñame a no lamentarme inútilmente, derramando lágrimas de autocompasión y dándome latigazos emocionales por mis fallos, sino a mirarlos directamente a los ojos y verlos como lo que realmente son. Maestros estrictos pero infinitamente pacientes, en lugar de reprocharme y hundirme en un pozo de depresión porque un proyecto no funcionó, porque una relación fracasó o porque volví a caer en un viejo hábito. Ayúdame a levantar la mirada, respirar profundo y preguntarte con una curiosidad humilde: ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Que entienda de una vez por todas que el dolor del fracaso no se desperdicia si extraigo la lección. Que cada equivocación, cada lágrima derramada y cada puerta que se cerró en mi cara no sea una lápida que sepulte mi esperanza, sino un escalón sólido de piedra sobre el cual pueda pisar para fortalecer mi carácter y subir un nuevo nivel de madurez. Para sostener esta mentalidad,
Te ruego que avives en mí un fuego ardiente, un amor inagotable y un respeto profundo por tu palabra. Que abrir la Biblia no se convierta jamás en una rutina religiosa, fría y monótona que cumplo para tachar una casilla en mi lista de buen cristiano. Que no la lea para ganar discusiones teológicas en Internet. Anhelo que sea un encuentro vivo, íntimo y vibrante entre mi espíritu y el tuyo. Que al sumergirme en sus páginas, las letras salten de la hoja y cobren sentido. Que cada historia antigua, cada salmo de lamento y cada promesa profética sea como una carta de amor escrita de tu puño y letra, enviada a través de los siglos, especialmente diseñada y entregada para responder exactamente a mi necesidad actual, a mi angustia de hoy. Finalmente, Padre, en este océano infinito de estímulos en el que navegamos, te imploro que me des discernimiento. Vivimos en un mundo trágicamente saturado de información, pero desesperadamente hambriento de verdad. Mi atención es la moneda más valiosa que tengo y docenas de algoritmos pelean por robármela cada segundo. Ayúdame a elegir con pinzas quirúrgicas lo que consumo, que tenga la fuerza de voluntad para nutrirme de aquello que verdaderamente edifica mi alma, que construye mi paz y que me acerca a ti, y la determinación implacable para desechar, silenciar y bloquear lo que la contamina, lo que me llena de ansiedad, envidia o miedo. Entiendo y acepto que la verdadera sabiduría no se descarga en un microsegundo. Requiere tiempo, procesamiento, silencio y paciencia, exactamente como el crecimiento silencioso e invisible de una semilla bajo la tierra. No quiero ser una biblioteca ambulante que solo acumula datos fríos. Quiero vivir la verdad que predico, que mi aprendizaje diario no se quede atrapado en el intelecto, sino que viaje hasta mis manos y se transforme en una vida plena, profundamente generosa y apasionadamente servicial, reflejando a Cristo en cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento. A menudo, nuestra vida espiritual corre el terrible riesgo de volverse asfixiantemente egocéntrica. Es muy fácil y hasta natural que nuestras oraciones se conviertan en un inventario monótono de nuestras propias necesidades. Mi sanidad, mi familia, mis finanzas, mis problemas, mi futuro. Sin embargo, la verdadera madurez espiritual, el punto de quiebre donde la religión vacía se transforma en un evangelio vivo, ocurre exactamente en el momento en que levantamos la mirada de nuestro propio ombligo y permitimos que las fronteras de nuestra oración se expandan para abrazar el dolor del mundo. No podemos afirmar que caminamos cerca de un Dios que es la definición misma del amor, si nuestros corazones permanecen blindados, fríos e indiferentes ante el llanto ahogado de la humanidad que sufre al otro lado de nuestra ventana. Padre misericordioso, hoy mi corazón se conmueve y se quiebra por quienes están atravesando los valles más oscuros del sufrimiento humano. Te pido que me saques de la comodidad de mi burbuja y me permitas sentir, aunque sea por un instante, una fracción de la compasión infinita que tú sientes por tus hijos lastimados. Mi mente viaja ahora mismo a los fríos y estériles pasillos de los hospitales de mi ciudad y del mundo entero. Te pido, con un clamor urgente, por los enfermos que yacen en esas camas bajo el brillo pálido de las luces fluorescentes. Pienso en aquellos que acaban de recibir diagnósticos aterradores en una pequeña oficina médica, sintiendo cómo el suelo desaparece bajo sus pies y el aire se escapa de sus pulmones al escuchar la palabra cáncer, crónico o terminal. Sé tú su consuelo inmediato y palpable. Pero también te ruego con la misma intensidad por sus familias, por esas madres, padres, hijos y cónyuges que duermen en sillas incómodas en las salas de espera, que beben café frío de madrugada y que sufren un tormento silencioso y desgarrador al ver cómo la fuerza y la luz de sus seres amados se van debilitando día con día. La impotencia de no poder cambiar de lugar con la persona que aman es una cruz aplastante. Te suplico que seas tú su fortaleza inagotable y su ancla de esperanza cuando los pronósticos médicos dictan que ya no hay nada más que hacer. Que en medio de los pasillos llenos de olor a antiséptico y el sonido monótono de los monitores de signos vitales,
Tu presencia descienda como un manto cálido que les recuerde, en la vida o en la muerte, están sostenidos por tus manos eternas. Pienso también, Señor, en el dolor silencioso de aquellos que han perdido su empleo. Vivimos en una sociedad que cruelmente ha atado la dignidad humana a la productividad y al éxito económico. Perder el trabajo no es solo perder un ingreso mensual. Para muchos es perder su identidad, su propósito y su autoestima. Siento el peso de la vergüenza de ese padre o esa madre que se despierta un lunes por la mañana sabiendo que no tiene a dónde ir y que tiene que mirar a los ojos a sus hijos mientras el fantasma de la escasez se sienta en la mesa del comedor. Pienso en la angustia. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name, but every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name, but every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name, but every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. De abrir la despensa y verla cada vez más vacía, de mirar el cúmulo de facturas impagas y sentir que el pecho se oprime por la ansiedad de no poder llevar el pan a los suyos. Abre puertas de oportunidad, Señor, puertas que ningún hombre pueda cerrar. Mueve los corazones de los empleadores. Crea provisiones inesperadas en el desierto y, por encima de todo, recuérdales en el susurro de tu espíritu que su inmenso valor no depende, ni dependerá jamás, del número que refleja su cuenta bancaria o de su título profesional, sino del hecho innegable de ser tus hijos amados. Me apropio de la promesa inquebrantable del Salmo Fulén, que resuena como un trueno de esperanza. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Sosténlos mientras atraviesan este oscuro túnel financiero. Te ruego con profundo dolor por los millones de personas que están sufriendo la epidemia más devastadora y silenciosa de nuestro siglo, la epidemia de la soledad. Pienso en los ancianos que pasan días enteros sin escuchar su propio nombre pronunciado por otra voz humana, mirando por la ventana y esperando una llamada que nunca llega. Intercedo por los niños maltratados o abandonados
aquellos a quienes se les ha robado la inocencia en el lugar que debía ser su mayor refugio, y que lloran en la oscuridad creyendo la terrible mentira de que nadie los ama y que no valen nada. Y elevo una plegaria urgente por los refugiados, por esas familias enteras que han tenido que meter toda su vida en una bolsa de plástico, dejando atrás sus hogares, sus costumbres y sus recuerdos, huyendo despavoridos de la violencia sin sentido, de las guerras y del hambre. Son personas que caminan por fronteras hostiles, enfrentando el rechazo y la xenofobia de naciones que les cierran las puertas en la cara. Padre, mueve los corazones, rompe la indiferencia de los gobiernos y de las sociedades para que se levanten personas generosas, para que estos caminantes sin patria encuentren por fin un refugio seguro, una mesa cálida y un amor que les devuelva la esperanza en la humanidad. Mi oración se dirige ahora hacia los rincones más oscuros de nuestra sociedad. Intercedo fervientemente por los que sufren injusticias, marginación y discriminación sistémica por su origen, su raza o su condición social. Te pido que levantes defensores valientes por ellos, hombres y mujeres con voces de trompeta que no teman enfrentarse a los sistemas corruptos para exigir justicia. Y con el mismo ardor te ruego por quienes se encuentran atrapados, asfixiados y sin salida en las pesadas cadenas de la adicción, ya sea la esclavitud destructiva de las drogas, el alcohol, el juego, o las adicciones modernas a la pornografía y las pantallas que devoran el alma en secreto. La sociedad suele mirarlos con desprecio, juzgándolos como simples fracasos morales, pero tú los ves como prisioneros de guerra en necesidad desesperada de un rescate. Tú eres el especialista en imposibles. Rompe esos yugos opresores que la fuerza de voluntad humana no puede quebrar. Entra en los centros de rehabilitación, en los callejones oscuros y en las habitaciones cerradas, y dales la libertad radical y verdadera que solo tú ofreces. Que sus lágrimas de desesperación de hoy se conviertan en los testimonios más poderosos y conmovedores de tu amor transformador mañana, demostrando al mundo que no hay foso tan profundo donde tu mano de gracia no pueda llegar para rescatar a un hijo perdido. Pero Señor, aquí es donde mi oración debe dar el paso más difícil y trascendental. No quiero, bajo ninguna circunstancia, que mi clamor termine ahogado en un montón de palabras elocuentes y piadosas que se las lleva el viento. Es muy fácil orar por el hambre en el mundo y luego ignorar al mendigo que está en la esquina de mi calle. Es muy fácil orar por los deprimidos y luego no tener tiempo para escuchar a mi propio amigo que está llorando. Si mi oración no me mueve a la acción, es simplemente una farsa, una hipocresía religiosa que adormece mi conciencia, pero no cambia el mundo. Quiero ser parte activa y tangible de tu respuesta. Úsame a mí, rompe mi agenda, interrumpe mis planes egoístas y úsame para consolar al triste, para abrazar al marginado y para ayudar al necesitado con mis propios recursos, mi tiempo y mis talentos. No permitas que mi corazón se endurezca y me convierta en ese sacerdote o en ese levita de la parábola, que viendo al hombre herido y sangrando en el camino, decidió cruzar la calle y pasar de largo por estar demasiado apurado, demasiado ocupado en sus asuntos religiosos. Dame, te lo ruego, el corazón de Jesús. Un corazón que nunca estaba demasiado apresurado para detenerse ante el clamor del necesitado. Un Jesús que no sentía asco al tocar la piel del leproso, que no sentía desprecio al hablar con la mujer marginada en el pozo, y que veía en cada persona rota un tesoro invaluable digno de ser redimido. Transforma mi mirada para que deje de ver a las personas como estorbos en mi rutina y comience a verlas como citas divinas. Que mis manos sean la extensión de tus manos, que mis pies corran donde tú quieres llevar consuelo, y que mi vida entera sea el puente por el cual tu amor insondable, tu provisión y tu sanidad crucen desde el cielo hasta la tierra para tocar la vida de aquellos que hoy creen que han sido olvidados por Dios. Que mi compasión no sea solo un sentimiento fugaz que se desvanece al apagar las noticias, sino un compromiso irrenunciable, una forma de vida que demuestre que el Cristo en el que creo está vivo y camina
por estas calles a través de mí. Después de haber derramado nuestro corazón, nuestras heridas, nuestros miedos y nuestra intercesión por el mundo, es vital que hagamos un alto definitivo en nuestro camino para volver a la raíz de toda sanidad y de toda bendición: la gratitud profunda y genuina. Hoy quiero reconocer con absoluta humildad que nada, absolutamente nada de lo que poseo, es fruto exclusivo de mi propio esfuerzo, de mi intelecto, de mis estrategias financieras o del simple azar del universo. Nos hemos convencido, impulsados por la cultura del mérito y el ego moderno, de que somos los arquitectos solitarios de nuestro propio destino. Pero hoy comprendo, asimilo y declaro que cada pequeña victoria, cada alimento sobre mi mesa y cada respiración que llena mis pulmones proviene directamente de tu mano generosa, esa mano inagotable que, como nos recuerda bellamente la carta de Sago Onsan, nos entrega toda buena dádiva y todo don perfecto. A veces, Señor, y lo confieso con vergüenza, cometo el terrible error de normalizar los milagros cotidianos. Me he vuelto trágicamente ciego ante la grandeza insondable del ordinario. Me levanto por la mañana, abro el grifo y sale agua limpia. Abro la alacena y hay comida abundante. Enciendo la luz de mi cuarto y disipo las sombras de la madrugada. Tomo todas estas maravillas como si fueran derechos adquiridos e irrevocables, olvidando por completo, mientras yo me quejo amargamente por pequeñeces sin sentido. Millones de seres humanos en este preciso instante carecen de lo más básico para subsistir un día más. Gracias, Dios creador y proveedor eterno, porque tu bondad inmensa me ha sostenido con firmeza sin que yo haya hecho un solo mérito para ganarlo. Cuando me detengo a mirar por el retrovisor de mi propia vida, recuerdo profundamente conmovido aquellos oscuros días de escasez. Aquellas noches gélidas donde la incertidumbre apretaba mi garganta, cuando las facturas acumuladas parecían montañas imposibles de escalar y el futuro se erguía ante mí como un muro de piedra impenetrable. Pero tú, siempre fiel y leal a tu promesa inquebrantable, apareciste justo a tiempo. Ni un minuto antes, ni un minuto después, me socorriste a través del abrazo oportuno y la ayuda material de personas inesperadas que funcionaron como ángeles terrenales. Abriste de par en par puertas de oportunidad de la nada, cuando todas las demás se cerraron de golpe frente a mí. En ese ardiente desierto de angustia económica y emocional, me recordaste con suavidad, pero con autoridad, que tú eres mi Jehová Jireh, mi proveedor absoluto, y que mi seguridad fundamental no reside jamás en la frágil y cambiante economía de este mundo, sino en la inamovible solidez de tu trono celestial. Sin embargo, más allá de todo lo material, que al final del día es pasajero, se oxida, se rompe y perece, mi corazón rebosa hoy de una gratitud aún más insondable por tus sublimes bendiciones invisibles. Vivimos persiguiendo frenéticamente aquello que se puede exhibir en un aparador o en una fotografía virtual, olvidando por completo que las verdaderas riquezas del alma no tienen ni tendrán jamás etiqueta de precio. Te doy gracias infinitas por la salvación eterna, por la redención completa de mi alma manchada, y por esa paz sobrenatural y envolvente que inunda mi ser cuando converso contigo a solas en la quietud de la madrugada. Es una paz que desafía toda lógica y todo entendimiento clínico. Estas son las verdaderas y genuinas riquezas, como nos enseña Jesús en Mateo 7: el ladrón jamás podrá robar, la polilla no podrá consumir y la crisis social jamás podrá devaluar. Además, bendigo en voz alta tu nombre por el regalo de mi familia, con todas sus complejas pero hermosas imperfecciones, por los amigos leales que se quedaron a sostener mi paraguas cuando arreció la tormenta y todos los demás huyeron, y por la salud física que hoy me permite levantarme de esta cama para volver a admirar tu creación. Y adentrándonos en un nivel mucho mayor de madurez espiritual, hoy me atrevo a darte las gracias por aquello que el ser humano casi nunca agradeces: las dolorosas bendiciones disfrazadas,
Te agradezco profundamente y con sinceridad por los fracasos estrepitosos que rompieron mi arrogancia en 1000 pedazos y me enseñaron por la fuerza la verdadera belleza de la humildad. Te agradezco por las puertas cerradas en mi cara porque hoy, mirando en retrospectiva, entiendo claramente que me estaban protegiendo de caminar ciego hacia precipicios mortales. E incluso, Señor, te doy gracias de rodillas por aquellas oraciones apasionadas y desesperadas que nunca respondiste a mi manera, porque tu plan maestro era infinitamente superior, mucho más seguro y más glorioso que mis deseos infantiles. Perdóname por todas las veces que la queja ruidosa usurpó el lugar sagrado de la adoración en mi boca. Ayúdame a no caer jamás en la destructiva trampa de la comparación, ese ladrón silencioso de la felicidad que me hace mirar con envidia el plato ajeno en lugar de agradecer profundamente por el alimento que humea en el mío. Que mi gratitud de hoy se convierta orgánicamente en una acción real, permitiéndome ser verdaderamente generoso con el que tiene menos, soltando el miedo visceral a la escasez y confiando ciegamente en que tú siempre multiplicas con creces aquello entrega desinteresadamente y con amor. Como la máxima y última demostración de mi rendición ante ti en este nuevo día, deseo entregarte lo más valioso, frágil y recuperable que poseo en la tierra, mi tiempo. Esas 24 horas intactas que me regalas como un cheque en blanco cada mañana al abrir los ojos. Vivimos atrapados en una cultura adicta a la prisa que nos empuja violentamente a correr sin aliento hacia la nada, compitiendo por un trofeo que no existe. Enséñame, te lo ruego, a no desperdiciar mis valiosas y limitadas horas en lo trivial, en el consumismo vacío, en las discusiones estériles o en la adicción paralizante a las pantallas que adormecen mi cerebro. Ayúdame a invertir este recurso no renovable única y exclusivamente en aquello que tiene un eco profundo y permanente en la eternidad. Dame el discernimiento espiritual agudo para distinguir claramente entre lo que es ruidosamente urgente y lo que es verdaderamente importante para mi destino. Concédele a mi espíritu humano la valentía radical para desconectarme del ruido ensordecedor del mundo exterior y reconectarme de manera intencional con los ojos, las almas y los corazones de mis seres queridos, como ruega sabiamente el antiguo Salmón Antetún. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entiendo ahora, de una vez y por todas, que la verdadera y auténtica prosperidad no se mide jamás por lo que acumulamos, sino por la paz innegable que respiramos y por el amor genuino que sembramos en el camino. Anhelo con todas mis fuerzas que, cuando llegue el atardecer de mi existencia terrenal y me toque dar mi último aliento, pueda mirar hacia atrás sin la pesada carga de los arrepentimientos. Que sepa con total e inquebrantable certeza que amé sin reservas, que serví a mi generación con excelencia, que viví cada uno de mis efímeros días exclusivamente para tu gloria. Mientras camino hoy por los senderos de este mundo herido, oscuro y hambriento de esperanza, ayúdame a ser esa sal que preserva la vida y esa luz que ahuyenta las tinieblas, tal como nos mandaste en Mao Zedong. Que mi vida transformada desde adentro hacia afuera sea el testimonio vivo, latente e innegable de tu infinito amor redentor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.